La niebla se aferraba a las colinas ondulantes del condado de Blackwater, Virginia, como si se resistiera a soltar su dominio sobre la tierra. La primavera de 1869 había llegado, pero el frío del invierno aún persistía en las sombras de las montañas Blue Ridge. La guerra había terminado 4 años atrás, dejando cicatrices en el paisaje y en los corazones de quienes llamaban hogar a este lugar. En el pequeño pueblo de Elmwood, enclavado entre frondosos bosques y arroyos serpenteantes, la vida continuaba a un ritmo pausado. Los carruajes transitaban por caminos embarrados. Damas con vestidos discretos se reunían en la tienda general, y hombres con trajes gastados discutían en voz baja los desafíos de la reconstrucción. Los niños jugaban en patios delimitados por cercas blancas. Sus risas eran un bálsamo para una comunidad aún en proceso de sanar sus pérdidas. Thomas Hargrove se ajustó el abrigo al bajar del tren. El viaje desde Richmond había sido largo. Los asientos de madera del vagón de pasajeros resultaban implacables para su cuerpo envejecido. A sus 55 años, Thomas era un médico que había presenciado los horrores de la guerra, atendiendo a soldados heridos en hospitales de campaña, donde el hedor a gangrena competía con el olor acre de la pólvora. Esos recuerdos aún lo perseguían, apareciendo sin invitación en los momentos de quietud entre el sueño y la vigilia. Doctor Hargrove, se acercó un joven con un sombrero en la mano. Soy Benjamin Wells. El alcalde Crawford me envió a buscarlo. Thomas asintió, recogiendo su maletín médico y un pequeño baúl. Agradezco la bienvenida, señor Wells. Confío en que se hayan hecho los arreglos para mi alojamiento. Así es, señor. La señora Holloway ha preparado una habitación en su pensión. Es la mejor del pueblo. Benjamin cargó las pertenencias de Thomas en un carro modesto. El alcalde habría venido él mismo, pero tenía una reunión del consejo del pueblo que no podía posponerse. Mientras atravesaban Elmwood, Thomas observó el pueblo con ojo crítico. Era más pequeño de lo que había imaginado, quizás unas 500 almas en total. La calle principal albergaba una iglesia con un campanario blanco, una escuela, varias tiendas y un juzgado que había sobrevivido a la guerra casi intacto. Más allá del centro, las granjas salpicaban el campo, conectadas por caminos angostos que se perdían en el bosque. Cuénteme sobre estos incidentes, dijo Thomas mientras pasaban por el cementerio del pueblo, donde las lápidas eran un testimonio silencioso de generaciones pasadas. Benjamin apretó las riendas. 3 niños en el último mes, señor. Todos se fueron a dormir y nunca despertaron. Sin fiebre, sin heridas, sin explicación alguna. Simplemente se fueron por la mañana. Thomas había recibido la carta del alcalde Crawford 2 semanas antes, solicitando su experiencia en lo que se describía como una situación médica inusual. Con su reputación como médico especializado en casos extraños, Thomas se sintió lo suficientemente intrigado como para aceptar la invitación, aunque sospechaba que una explicación simple se presentaría tras un examen. ¿Y cree que estas muertes están conectadas? Benjamin asintió solemnemente. Tienen que estarlo, señor. Elmwood no había perdido a un niño en casi 2 años, no desde que la pequeña Mary Collins murió de escarlatina. Ahora, 3 en un mes. Y todos de la misma manera. La gente está asustada. Llegaron a una casa de 2 pisos con un amplio porche y cestas colgantes de flores primaverales tempranas. La señora Holloway, una viuda de unos 60 años con el cabello canoso recogido en un moño severo, los recibió en la puerta. Doctor Hargrove, bienvenido a Elmwood. He preparado nuestra mejor habitación para usted. Lo condujo por una estrecha escalera hacia una habitación modesta pero limpia, con una cama de latón, un escritorio y un lavamanos. La cena es a las 6 en punto. El alcalde y el reverendo Porter se unirán a nosotros. Supongo que querrán discutir la situación. Thomas le agradeció y, una vez solo,
desempacó sus pertenencias. De su maletín médico sacó un diario encuadernado en cuero y una pluma estilográfica. Había documentado casos inusuales a lo largo de su carrera, encontrando en la escritura una forma de aclarar sus pensamientos. En la primera página en blanco escribió: Elmwood, Virginia, 12 de abril de 1869. Investigación de muertes infantiles inexplicadas. En la cena, el alcalde Crawford, un hombre corpulento con patillas de cordero y un aire de preocupación perpetua, no perdió tiempo en abordar el asunto. Estamos agradecidos de que haya venido, doctor. Nuestro médico local, el doctor Matthews, está desconcertado. Ha atendido las necesidades de Elmwood durante 20 años, pero esto lo ha dejado perplejo. 3 niños, dijo Thomas, todos falleciendo en su sueño sin causa aparente. El reverendo Porter, un hombre delgado con mejillas hundidas y ojos intensos, se inclinó hacia adelante. El Señor obra de maneras misteriosas, doctor Hargrove, pero algunos en el pueblo susurran sobre fuerzas más oscuras en juego. La señora Holloway emitió un pequeño sonido de desaprobación mientras servía pollo asado y patatas. Tonterías supersticiosas. Estoy segura de que hay una explicación razonable. Tal vez, concedió el reverendo, pero las circunstancias son inusuales. Cada niño reportó haber oído un canto antes de dormir. Una nana, decían, una voz hermosa que los adormecía. Thomas hizo una pausa, con el tenedor a medio camino hacia la boca. ¿Una nana de quién? Ese es el problema, dijo el alcalde Crawford. Nadie lo sabe. Los padres no oyeron nada. Solo los niños hablaron de ello, y solo en la noche en que... No terminó la frase, reacio a completar el pensamiento. Me gustaría hablar con las familias mañana, dijo Thomas, y revisar los registros que el doctor Matthews haya guardado sobre las muertes. Por supuesto, acordó el alcalde. Benjamin lo llevará a donde necesite ir. Los Henderson fueron los primeros en perder a un hijo, su pequeño Isaac, de solo 6 años. Luego los Patterson perdieron a su hija Emma, de 8 años. Y la semana pasada, el hijo de los Miller, Samuel, de 7 años. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda. Thomas desayunó gachas y café antes de partir con Benjamin para visitar al doctor Matthews. La oficina del médico local estaba adjunta a su casa, una estructura modesta cerca del borde del pueblo. El doctor Matthews era mayor de lo que Thomas esperaba, bien entrado en sus 70 años, con manos nudosas que hablaban de décadas de servicio. Su oficina olía a alcanfor y alcohol, con estantes llenos de botellas de medicinas y tinturas. He examinado a cada niño minuciosamente, dijo Matthews presentando sus notas. No hay signos de enfermedad ni evidencia de trauma. Sus corazones simplemente se detuvieron. En 45 años de práctica, nunca he visto algo así. Y no hay factores comunes. No compartieron comidas, no estuvieron expuestos a la misma enfermedad. Matthews negó con la cabeza. Las familias tienen poca interacción, asisten a diferentes iglesias, tienen círculos sociales distintos. Lo único en común es esto del canto, que atribuía a la imaginación infantil o tal vez a un sueño antes de la muerte. Thomas estudió las notas cuidadosamente. Me gustaría visitar las casas, ver dónde dormían los niños, hablar con los padres. Están esperándolo, dijo Matthews. Pero le advierto, el dolor los ha hecho desesperados por respuestas que no pude darles. La casa de los Henderson fue la primera parada. Una pequeña granja con un huerto de verduras y un gallinero, situada al final de un camino de tierra bordeado de robles. Sarah Henderson, una mujer de unos 30 años con el agotamiento grabado en el rostro, los invitó a entrar. Isaac era nuestro único hijo, dijo, llevándolos a una pequeña habitación donde aún colgaban las ropas de un niño en perchas en la pared.
Un caballo de madera yacía en el suelo, intacto desde que su dueño lo había usado por última vez. «Cuénteme sobre la noche en que falleció», dijo Thomas con suavidad. Sara retorcía su delantal entre las manos. «Fue una noche normal, como cualquier otra. Cenamos. Luego Isaac jugó mientras yo limpiaba. John, mi esposo, leyó la Biblia, como hace todas las noches. Luego era hora de dormir. Su voz titubeó. Isaac preguntó si oía a la bonita señora cantando. Le dije que no escuchaba nada. Dijo que ella cantaba solo para él y que lo hacía sentir somnoliento y bien. ¿Describió a esa señora o la canción? Dijo que tenía el cabello largo y oscuro y usaba un vestido blanco. La canción no tenía palabras, solo una melodía. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Pensé que estaba inventando historias, como hacen los niños. Lo besé, le di las buenas noches y lo dejé dormir. Por la mañana estaba frío, simplemente se había ido. Thomas examinó la habitación con cuidado, notando la ubicación de la cama cerca de una ventana que daba al patio trasero y al bosque más allá. La ventana estaba abierta esa noche. No, señor, todavía hacía demasiado frío para eso. ¿Y usted o su esposo oyeron algo inusual durante la noche? ¿Pasos, tal vez, o el sonido de una puerta? Sara negó con la cabeza. Nada en absoluto. Habríamos despertado si alguien hubiera entrado en la casa. Las visitas a las casas de los Patterson y los Miller arrojaron relatos similares. Emma Patterson había hablado a su madre de una hermosa señora cantante, con ojos tristes, que la hacía sentir flotante y cálida. Samuel Miller preguntó a sus padres si la señora de blanco que cantaba junto a su ventana podía entrar donde hacía calor. En cada caso, los padres no habían oído nada. En cada caso, el niño había fallecido pacíficamente en la noche, sin signos de lucha o angustia. Y en cada caso, la habitación del niño tenía una ventana que daba al bosque que bordeaba el lado este del pueblo. Por la tarde, Thomas había desarrollado una teoría, aunque parecía inverosímil. Solicitó una reunión con el alcalde Crawford y el reverendo Porter en el ayuntamiento, donde compartió sus hallazgos iniciales. Creo que estos niños podrían haber estado expuestos a algún tipo de toxina que afectó sus corazones, explicó. Tal vez algo que indujo alucinaciones antes de la muerte, lo que explicaría los reportes de cantos. Una toxina. El alcalde Crawford parecía escéptico. ¿De dónde? Aún no puedo decirlo. Podría estar en el agua, aunque eso parece improbable, ya que más personas estarían afectadas. Podría ser una planta o un hongo que los niños encontraron mientras jugaban. La expresión del reverendo Porter se oscureció. O podría ser algo más siniestro. Hay historias, doctor Hargrove, historias antiguas sobre estos bosques. Reverendo, advirtió el alcalde, no alarmemos al doctor con supersticiones locales. ¿Qué historias? Preguntó Thomas, su curiosidad avivada. El reverendo dudó, luego habló en voz baja. Antes de la guerra, vivía una familia al borde del pueblo, los Blackwood. Eran reservados. El padre era trampero. Se ausentaba semanas. La madre murió en el parto, dejando a una hija, Elisa. La chica era diferente. No habló hasta los 5 años, y aún entonces, rara vez, pero podía cantar. Vaya si podía cantar. ¿Qué pasó con esta familia? El padre murió en los primeros días de la guerra. Elisa tenía unos 16 años entonces. Sin parientes que la cuidaran, el pueblo intentó ayudarla, ofreciéndole trabajo, un lugar donde quedarse, pero ella se negó. Dijo que debía quedarse en su cabaña para cuidar de los pequeños. La gente asumió que se refería a hermanos menores, pero no lo sabía, solo ella sola en esa cabaña. El alcalde Crawford suspiró. Una noche la cabaña se incendió. Para cuando alguien lo notó era demasiado tarde. El lugar se quemó hasta los cimientos. Encontraron lo que creyeron que eran los restos de Elisa, pero
Intercambió una mirada con el reverendo. Algunos dicen que no murió, continuó el reverendo Porter, que aún vaga por los bosques, cantando a los niños, buscando a sus pequeños. Thomas resistió el impulso de descartar la historia de inmediato. Como hombre de ciencia tenía poca paciencia para cuentos de fantasmas. Sin embargo, como médico que había presenciado lo inexplicable, sabía que no debía descartar ninguna posibilidad, por remota que fuera. ¿Dónde estaba esta cabaña? A una milla al este del pueblo, dijo el alcalde. Ahora solo hay ruinas carbonizadas y maleza. Me gustaría verla, decidió Thomas. Mañana, si es posible. Esa noche, mientras Thomas registraba sus observaciones en su diario, un suave golpe sonó en su puerta. La señora Holloway estaba allí, envuelta en un chal. No pude evitar escuchar su conversación con el alcalde y el reverendo antes, dijo, sobre Eliza Blackwood. ¿La conoció? La señora Holloway entró en la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Todos sabían de ella, pero pocos la conocían. Yo fui una de las pocas. Era más joven entonces, enseñaba en la escuela. Eliza nunca asistió. Su padre decía que la educaba en casa, pero la veía en el pueblo de vez en cuando, siguiendo a su padre como una sombra. El reverendo mencionó que cantaba como ángel. La señora Holloway asintió. La primera vez que la oí fue en una reunión del pueblo, alguna celebración. Alguien le pidió que cantara, y aunque era extremadamente tímida, su padre la animó. Cuando abrió la boca, todos quedaron en silencio. Era encantador, casi sobrenatural. ¿Y esos pequeños de los que hablaba tras la muerte de su padre? La expresión de la señora Holloway se tornó preocupada. Eso es lo que me inquieta, doctor. Había rumores incluso antes de la guerra. Niños que se aventuraban demasiado en el bosque decían haber oído cantos. Algunos afirmaban haber visto a una chica que los invitaba a seguirla más adentro del bosque. La mayoría se resistía, pero algunos no regresaban a casa hasta el día siguiente, sin recordar dónde habían estado. ¿Cree que Eliza atraía a los niños al bosque? No sé qué creer, pero tras la muerte de su padre, los rumores se intensificaron. Luego vino el incendio, y durante años todo estuvo tranquilo. Hasta ahora, Thomas consideró esta nueva información. ¿Por qué atacaría a los niños ahora? La señora Holloway negó con la cabeza. No puedo decirlo, pero hay algo más que debes saber. Eliza tenía una fascinación peculiar por la muerte. Una vez me dijo que morir era como quedarse dormido, salvo que los pequeños te llevaban a un lugar hermoso donde nadie lloraba ni sufría. Cuando le pregunté quiénes eran esos pequeños, dijo que eran niños que vivían en el bosque y que solo ella podía verlos. Un escalofrío recorrió la espalda de Thomas, a pesar de que su mente racional rechazaba la implicación. Señora Holloway, ¿realmente cree? Lo que creo, interrumpió ella, es que algo trágico le pasó a una joven problemática, y ahora algo igual de trágico está ocurriendo con nuestros niños. Si esos eventos están conectados, no puedo decirlo, pero pensé que debía tener todos los hechos. Tras su partida, Thomas encontró el sueño esquivo. El viento se había levantado, agitando las ramas del roble fuera de su ventana. En la distancia, un búho ululaba con tristeza. Se encontró esforzándose por escuchar cualquier sonido que pudiera parecerse a un canto, pero solo había la sinfonía familiar de una noche de primavera. A la mañana siguiente, Benjamin llevó a Thomas a través de los bosques al este del pueblo. El sendero estaba cubierto de maleza, sugiriendo que pocos se aventuraban por allí ya. Tras casi una hora de caminata, llegaron a un pequeño claro donde estaban los restos quemados de una cabaña, reclamados por la naturaleza con el paso de los años. Flores silvestres crecían entre las vigas carbonizadas y los pájaros anidaban en lo que quedaba de la chimenea de piedra. Aquí vivían los Blackwood, dijo Benjamin, visiblemente incómodo. La gente no viene mucho por aquí.
Thomas rodeó las ruinas, observando la disposición de la antigua vivienda. Había sido modesta, quizás de 2 habitaciones como máximo. Cerca de lo que habría sido la parte trasera de la cabaña, descubrió los restos de un pequeño jardín, ahora salvaje con hierbas y flores, algunas de las cuales reconoció como plantas medicinales comunes en remedios populares. Dedalera, belladona, acónito. Benjamin, ¿sabes si Elisa o su padre practicaban medicina herbal? El joven se encogió de hombros. El señor Blackwood era conocido por tratar sus propias dolencias en lugar de visitar al doctor Matthews. Algunos decían que enseñó a Elisa sobre las plantas y sus propiedades. Thomas se arrodilló para examinar las plantas más de cerca. Muchas eran inofensivas, pero otras podían ser mortales si se usaban mal. La dedalera, en particular, contenía compuestos que afectaban el corazón. En dosis controladas, podía tratar la hidropesía y afecciones cardíacas. En exceso, podía detener un corazón por completo. ¿Alguien ha reportado haber visto a una mujer cerca del pueblo recientemente? ¿Una extraña, tal vez? No que yo sepa, respondió Benjamin, aunque los niños a menudo hablan de una señora en el bosque que canta canciones bonitas. Los padres lo descartan como imaginación. Thomas recogió muestras de varias plantas, envolviéndolas cuidadosamente en papel. Si sus sospechas eran correctas, éstas podrían proporcionar respuestas más plausibles que los cuentos de fantasmas. Al regresar al pueblo, Thomas buscó al doctor Matthews para discutir sus hallazgos. El médico anciano escuchó con creciente preocupación mientras Thomas exponía su teoría. ¿Cree que alguien está usando extractos de plantas para envenenar a los niños? Pero, ¿cómo administrarían tal toxina sin que los padres lo supieran? No estoy seguro, admitió Thomas, pero estas plantas, particularmente la dedalera, pueden causar alucinaciones antes de la muerte. Los niños podrían haber interpretado estas alucinaciones como cantos. El doctor Matthews parecía poco convencido. Pero ¿por qué alguien haría tal cosa? ¿Y cómo elegirían a niños específicos? Eran preguntas que Thomas aún no podía responder. Pasó el resto del día examinando sus muestras de plantas y consultando sus textos médicos. Para la noche, había confirmado que varias de las plantas contenían compuestos que podían causar paro cardíaco si se preparaban y administraban adecuadamente. En la cena, la mesa de la pensión estaba inusualmente silenciosa. La señora Holloway sirvió estofado de carne y pan fresco, pero la conversación era apagada, como si un manto de temor hubiera caído sobre la reunión. No fue hasta el postre, tarta de manzana con crema, que el alcalde Crawford rompió el ánimo sombrío. Mañana por la noche habrá una reunión del pueblo, anunció. La gente exige respuestas, doctor Hargrove. Espero que tenga algunas para ofrecer. Thomas eligió sus palabras con cuidado. Tengo una teoría, pero necesito más evidencia antes de hacer afirmaciones definitivas. El alcalde asintió, aunque su expresión sugería que esperaba más. Haga lo que pueda. La gente habla de abandonar el pueblo si esto continúa. Primero la guerra, luego la sequía, ahora esto. Es más de lo que muchos pueden soportar. Mientras terminaban la comida, un alboroto afuera atrajo su atención. Benjamin irrumpió por la puerta con el rostro pálido. «Doctor, venga rápido. La niña Williams, Charlotte, dice que escuchó un canto fuera de su ventana». Thomas tomó su maletín médico y siguió a Benjamin corriendo. La casa de los Williams estaba en el lado norte del pueblo, una casa de 2 pisos bien mantenida con un porche envolvente. Dentro, encontraron una escena de pánico apenas contenido. Abigail Williams abrazaba a su hija de 7 años contra su pecho, mientras su esposo James paseaba por el suelo, con una escopeta en las manos. «Dice que hay una señora cantando afuera», explicó Abigail con voz temblorosa. Una señora con un vestido blanco y cabello largo y oscuro,
justo como los otros describieron. Charlotte, una niña pequeña con trenzas rubias, parecía más curiosa que asustada. Tiene una voz bonita, dijo. Canta sobre un lugar donde los niños pueden jugar para siempre y nunca envejecer ni estar tristes. Thomas se acercó a la niña con cuidado. Charlotte, ¿viste a esta señora o solo la oíste? La vi por mi ventana. Estaba parada junto al gran roble. Me saludó con la mano y sonrió, y luego comenzó a cantar. Las manos de James Williams se apretaron alrededor de la escopeta. Salí con mi linterna en el momento en que Abigail me llamó. No había nadie allí, doctor. No había huellas en la tierra blanda bajo el árbol. No había señal de que alguien hubiera estado allí. Thomas examinó a Charlotte minuciosamente. Su pulso era normal, sus ojos claros, su respiración estable. No había signos de exposición a ninguna toxina que pudiera detectar. ¿Charlotte ha comido o bebido algo inusual hoy? ¿Algo que le haya dado un extraño? Los padres intercambiaron una mirada antes de negar con la cabeza. No se ha separado de nosotros, insistió Abigail. Ni siquiera ha salido hoy debido a la lluvia. Me gustaría que Charlotte permanezca despierta esta noche si es posible, dijo Thomas. Denle té fuerte o café si es necesario. Me quedaré aquí para monitorear su condición. James pareció a punto de objetar, pero lo pensó mejor. Muy bien, doctor, pero estaré vigilando su puerta toda la noche, con la escopeta en la mano. A medida que avanzaba la noche, Thomas dividió su atención entre Charlotte y la ventana, por la que ella afirmó haber visto a la mujer cantante. El roble estaba a unos 20 metros de la casa, sus ramas masivas balanceándose suavemente con la brisa. De vez en cuando pensó que vislumbraba movimiento entre las sombras, pero probablemente eran solo hojas movidas por el viento. Charlotte permaneció despierta hasta bien pasada la medianoche, jugando a las damas con Thomas y charlando sobre sus amigos en la escuela. Finalmente, a pesar de la taza de café que su madre le permitió tomar a regañadientes, sus párpados comenzaron a caer. «Estoy muy somnolienta», murmuró. La señora dijo que dormir es como los niños visitan el lugar especial. Thomas sintió un escalofrío. ¿Qué más te dijo la señora, Charlotte? Que está sola sin sus pequeños, que necesita nuevos amigos para hacerle compañía. Charlotte bostezó. Dijo que volverá mañana por la noche y me cantará al lugar especial. A pesar de la recomendación de Thomas, Charlotte finalmente sucumbió al sueño alrededor de las 3:00 de la mañana. Él la monitoreó de cerca, revisando su pulso y respiración cada media hora. Para alivio de todos, despertó con el amanecer, cansada pero ilesa. Thomas regresó a su habitación en la pensión de la señora Holloway para cambiarse de ropa y ordenar sus pensamientos. Los eventos de la noche lo habían dejado más perplejo que nunca. Charlotte no mostraba signos de envenenamiento. Sin embargo, su descripción de la mujer cantante coincidía con la de los niños que habían muerto. Si no era un caso de envenenamiento, ¿qué podía explicar estos sucesos? Mientras se lavaba la cara en el lavamanos, se le ocurrió una idea. ¿Y si realmente había una mujer, de carne y hueso, no un fantasma, que visitaba a estos niños? Tal vez alguien con conocimiento de la historia de los Blackwood, usándola para crear miedo. Pero eso aún no explicaba cómo habían muerto los niños sin signos de violencia o enfermedad. La reunión del pueblo esa noche se llevó a cabo en la iglesia, el único edificio lo suficientemente grande para albergar a casi todos los residentes de Elmwood. Thomas se sentó al frente con el alcalde Crawford, el reverendo Porter y el doctor Matthews. Frente a un mar de rostros preocupados, el alcalde abrió la sesión con una breve oración por guía, luego se dirigió a la audiencia. Amigos y vecinos, hemos convocado esta reunión para discutir la tragedia que ha caído sobre nuestra comunidad. El doctor Hargrove ha estado investigando estos incidentes y le hemos pedido que comparta sus hallazgos hasta ahora. Thomas se puso de pie,
consciente del peso de las expectativas en la sala. Buenas noches. Quiero agradecerles por su cooperación durante mi investigación. Sé que son tiempos aterradores, especialmente para aquellos con niños pequeños. Describió lo que había aprendido sobre las 3 muertes y la experiencia de Charlotte Williams la noche anterior. Mencionó su teoría sobre toxinas vegetales, pero reconoció que no había encontrado evidencia de cómo se podrían haber administrado dichas toxinas, particularmente en el caso de Charlotte. Hasta este punto, concluyó, no puedo ofrecer una explicación definitiva de lo ocurrido. Sin embargo, creo que sería prudente que todas las familias con niños tomen ciertas precauciones. Mantengan las ventanas cerradas por la noche, no permitan que los niños deambulen solos, especialmente cerca del bosque, y reporten cualquier avistamiento o sonido inusual de inmediato. La respuesta fue inmediata y acalorada. Los padres exigían respuestas más concretas y medidas. Algunos pedían una búsqueda en el bosque, otros que el pueblo contratara guardias para patrullar por la noche. Algunos de los residentes más supersticiosos sugirieron exhumar los restos de Eliza Blackwood y realizar rituales para descansar su espíritu. En medio del clamor, la voz de una mujer cortó el ruido. Tal vez deberíamos preguntar qué han estado viendo los niños. Las cabezas se volvieron hacia Elizabeth Foster, la maestra que había reemplazado a la señora Holloway años antes. Una joven con una actitud práctica, respetada por su inteligencia y compromiso con sus alumnos. He estado hablando con mis estudiantes, continuó. Muchos de ellos afirman haber oído cantos en el bosque o haber visto a una mujer de blanco observándolos desde la distancia. No solo los 3 que murieron o Charlotte Williams, sino al menos una docena más en los últimos meses. Esta revelación desató una nueva ola de pánico entre la multitud. El alcalde Crawford luchó por mantener el orden mientras los padres comenzaron a preguntarse si sus hijos habían visto o escuchado algo inusual. ¿Por qué no nos lo contaron?, gritó una madre. Los niños a menudo guardan secretos a los adultos, explicó Elizabeth, especialmente cuando temen que no les crean o que los castiguen por contar cuentos. Thomas dio un paso adelante nuevamente. Señorita Foster, ¿alguno de los niños proporcionó detalles sobre esta mujer o la canción que cantaba? Todos la describen de manera similar. Joven, con cabello largo y oscuro y un vestido blanco. Algunos dicen que parece triste, otros que sonríe y les hace señas. Las canciones se describen como hermosas pero melancólicas, sin palabras, solo una melodía inquietante. ¿Y alguno de estos niños la siguió o habló con ella? Elizabeth dudó. Unos pocos admitieron que intentaron seguir el canto más adentro del bosque, pero algo siempre los detenía. Un amigo llamándolos por su nombre, la campana de la cena sonando, o simplemente perdiendo de vista a la mujer entre los árboles. Mientras continuaba la reunión, la mente de Thomas volvió a la cabaña de los Blackwood y las plantas que crecían allí. Si Eliza había sobrevivido al incendio y era de alguna manera responsable de estas muertes, ¿cómo lo estaba logrando? ¿Y por qué ahora, después de tantos años? La reunión terminó con poco resuelto más allá de una mayor vigilancia. Los hombres se ofrecieron como voluntarios para patrullar el pueblo por la noche, formando grupos improvisados con escopetas y linternas. Los padres juraron vigilar más de cerca a sus hijos, mantener las ventanas cerradas y con persianas después del anochecer. La maestra, la señorita Foster, acordó hablar con sus alumnos sobre evitar a extraños y reportar cualquier avistamiento inusual de inmediato. Thomas prometió continuar su investigación con renovada urgencia, aunque en privado se preguntaba qué más podría descubrir sin evidencia concreta. Mientras los habitantes del pueblo se dispersaban, Thomas notó que los padres de Charlotte Williams se quedaban cerca de la entrada de la iglesia, en una profunda conversación con el reverendo Porter.
La niña misma estaba sentada en los escalones de la iglesia, balanceando las piernas ociosamente y tarareando una melodía que Thomas no pudo identificar. Se acercó a ella, sentándose en el escalón a su lado. «Esa es una melodía bonita», comentó. «¿La aprendiste en la escuela?» Charlotte negó con la cabeza, continuando tarareando por un momento antes de responder. «La señora cantante me la enseñó, en mis sueños anoche». Thomas sintió un escalofrío de alarma. «¿Soñaste con ella?» «Ajá». Me llevó a un jardín hermoso con flores que nunca había visto. Todos los colores eran más brillantes allí, y el aire olía a miel. Dijo que podría quedarme para siempre si quería. Charlotte dejó de balancear las piernas, su expresión de repente seria. Había otros niños allí también. Parecían felices, pero no podían irse. La señora cantante dijo que una vez que llegas a quedarte, nunca puedes volver a casa. ¿Y qué le dijiste? Que quería pensarlo. Extrañaría demasiado a mamá y papá. Charlotte reanudó su tarareo, la melodía inquietantemente hermosa, pero de alguna manera discordante, como si contuviera notas que no deberían coexistir naturalmente. Thomas tomó nota mental de sugerir a los Williams que Charlotte durmiera en su habitación en el futuro inmediato, con alguien despierto para monitorearla en todo momento. Si Eliza Blackwood, o quien sea que se hacía pasar por ella, había marcado a la niña como su próxima víctima, necesitarían tomar precauciones extraordinarias. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Thomas escuchó un suave golpeteo en su ventana. El sonido era apenas audible al principio, fácil de confundir con una rama movida por el viento, pero al escuchar con atención se volvió más deliberado. Tap, 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 como un dedo contra el cristal. Al apartar la cortina, no vio nada más que oscuridad y las ramas de un árbol cercano balanceándose en la brisa. Sin embargo, al darse la vuelta, un destello blanco llamó su atención desde el borde del bosque, más allá del jardín de la señora Holloway. Sin detenerse a considerar la sensatez de sus acciones, Thomas tomó su abrigo y maletín médico. Luego bajó sigilosamente las escaleras y salió por la puerta trasera. El aire nocturno era fresco, cargado con el aroma de tierra húmeda y flores en flor. Una media luna proporcionaba suficiente luz para navegar por el sendero del jardín sin linterna, aunque las sombras se acumulaban densamente bajo los árboles y arbustos. Siguió el camino hasta la puerta del jardín y miró hacia la oscuridad más allá. Allí, en el mismo borde del bosque, había una figura de blanco. El pulso de Thomas se aceleró mientras intentaba distinguir detalles en la tenue luz de la luna. Parecía ser una mujer, aunque no podía ver sus rasgos claramente. Su vestido era simple, hasta los tobillos, y su tela pálida parecía capturar la poca luz disponible. Su cabello colgaba suelto alrededor de sus hombros, oscuro contra el blanco de su atuendo. Levantó una mano, haciéndole una seña. Luego se giró y se adentró en el bosque. Thomas dudó. La parte racional de su mente argumentaba en contra de seguir a una extraña al bosque por la noche. Elmwood podría ser un pueblo pequeño donde todos conocían a sus vecinos, pero los bosques albergaban peligros tanto naturales como, si se creían las historias, tal vez sobrenaturales. Sin embargo, si esta era realmente la mujer que los niños habían visto, ya fuera Eliza Blackwood o alguien haciéndose pasar por ella, esta podría ser su única oportunidad para resolver el misterio. Decidido, recuperó una linterna del cobertizo de la señora Holloway y la encendió antes de adentrarse en el bosque. El sendero era angosto y sinuoso, apenas visible bajo el resplandor de la linterna. Las ramas se enganchaban en su ropa y criaturas invisibles susurraban en la maleza al pasar. Los sonidos nocturnos del bosque lo rodeaban. El ulular de los búhos, el chirrido de los grillos, el aullido ocasional de lo que podría haber sido un lobo o simplemente el perro de un granjero.
Varias veces pensó que había perdido de vista a la figura blanca, solo para vislumbrarla de nuevo a lo lejos, siempre justo fuera del alcance de su luz. Ella se movía con una gracia antinatural, navegando el terreno difícil como si conociera cada raíz y piedra de memoria. Tal vez lo hacía si había crecido en estos bosques como Eliza Blackwood. El sendero comenzó a ascender y Thomas se encontró respirando con dificultad mientras subía una pendiente rocosa. Los árboles se aclararon un poco, permitiendo que más luz de luna penetrara el dosel. Hizo una pausa para recuperar el aliento, colocando la linterna en un tocón cercano. Cuando levantó la vista, la figura blanca había desaparecido. Girando lentamente, Thomas examinó su entorno. Había viajado más lejos de lo que pensaba, más profundo en el bosque de lo que había estado con Benjamin ese día. El aire se sentía diferente aquí, quieto y expectante, como si el bosque mismo contuviera el aliento. Los sonidos habituales del bosque se habían desvanecido, dejando un silencio antinatural, roto solo por el suave crepitar de la llama de la linterna. «¡Hola!», llamó, su voz sonando anormalmente alta en la quietud. «No quiero hacerte daño, solo deseo hablar contigo». No hubo respuesta, salvo el ulular de un búho en algún lugar por encima. Thomas alzó su linterna, proyectando su luz en un amplio arco a su alrededor. Los árboles circundantes se erguían como centinelas silenciosos, su corteza plateada bajo la luz de la luna, sus ramas creando patrones intrincados contra el cielo nocturno. No había rastro de la mujer de blanco. Justo cuando estaba a punto de regresar, un destello de movimiento llamó su atención. A través de un hueco entre los árboles, vislumbró lo que parecía ser un pequeño claro. Avanzando con cautela hacia él, se dio cuenta de que se había acercado a la cabaña de los Blackwood desde una dirección diferente a la de su visita anterior con Benjamin. Las ruinas quemadas se alzaban silueteadas contra el cielo estrellado, la pared restante y la chimenea creando formas dentadas como dientes rotos. La figura blanca no estaba a la vista. «Hola», llamó de nuevo, su voz resonando ligeramente en el claro. «Sé que estás aquí. Quiero ayudar». Solo el silencio le respondió. Thomas se acercó a las ruinas, la linterna proyectando sombras grotescas que parecían danzar entre las vigas carbonizadas. Algo captó su atención. Una sección de la base de piedra que parecía diferente al resto, con mortero más fresco entre las piedras. Colocando su linterna en un tocón cercano, Thomas se arrodilló para examinar esta anomalía. Tras una inspección más cercana, descubrió que parte de la base había sido reconstruida, creando una pequeña cámara debajo de lo que habría sido el suelo de la cabaña. Allí, medio oculta por las sombras, había una estrecha abertura. Con el corazón latiendo con fuerza, Thomas recuperó su linterna y miró hacia la oscuridad de abajo. Una escalera rudimentaria descendía hacia lo que parecía ser un sótano o espacio de almacenamiento. Tomando una profunda respiración para calmarse, comenzó el descenso, la madera vieja crujiendo ominosamente bajo su peso. La cámara subterránea era más grande de lo que esperaba, con paredes de tierra compactada reforzadas con vigas. A diferencia del sótano que había explorado antes con Benjamin, este espacio mostraba signos de ocupación reciente. Una pequeña cama estaba contra una pared, cuidadosamente hecha con una colcha de retazos que parecía relativamente nueva. Estantes alineados en otra pared contenían frascos de alimentos preservados, manojos de hierbas secas y botellas con diversos líquidos. Una mesa y una sola silla ocupaban el centro del espacio, mientras que un baúl al pie de la cama presumiblemente contenía ropa y efectos personales. Una pequeña chimenea había sido tallada en una pared, con una chimenea estrecha que debía ventilar a través de lo que quedaba del hogar original de la cabaña. Las brasas de un fuego reciente brillaban tenuemente, proporcionando un toque de calor a la habitación subterránea. Varias velas en soportes simples ofrecían luz adicional.
sus llamas danzando ligeramente en la corriente de aire desde la entrada. Era la vivienda de alguien que deseaba permanecer oculto, pero mantener cierta comodidad. Thomas examinó los frascos y botellas, notando que muchos contenían preparados de las plantas que había identificado en el jardín cubierto de maleza. Entre ellos estaba una tintura de dedalera, cuidadosamente etiquetada con una letra delicada. Un suave sonido detrás de él hizo que Thomas girara, casi dejando caer su linterna. Allí, en la entrada, estaba una mujer con un vestido blanco, su largo cabello oscuro cayendo suelto alrededor de sus hombros. Su rostro era más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 30 años como máximo, con pómulos altos y ojos que parecían demasiado grandes para sus rasgos delicados. Esos ojos eran oscuros e intensos, observándolo con una mezcla de curiosidad y cautela. «No deberías estar aquí», dijo, su voz melódica incluso en su severidad. «Este es mi hogar». Thomas levantó su mano libre en un gesto conciliador. «Disculpa la intrusión. Mi nombre es el doctor Thomas Hargrove. He estado investigando las muertes de 3 niños en Elmwood». La expresión de la mujer permaneció impasible. «Sé quién eres, doctor. El pueblo te trajo aquí para encontrar a un monstruo». Ella avanzó más en la cámara, sus movimientos fluidos y gráciles. «¿Lo has encontrado?» «No sé qué he encontrado», admitió Thomas, «pero creo que podrías ayudarme a entender qué está pasando». Una sonrisa fugaz cruzó su rostro, tan rápida que Thomas podría haberla imaginado. «¿Crees que soy Eliza Blackwood?» «¿Lo eres?» Ella dio una vuelta por el pequeño espacio, deslizando los dedos por los estantes de frascos y botellas. Eliza Blackwood murió en un incendio hace 15 años. Su cuerpo fue enterrado en terreno no consagrado al borde del cementerio. Y sin embargo, aquí estás, viviendo en una cámara bajo su casa quemada, rodeada de sus hierbas medicinales. La mujer se sentó en la única silla, arreglando su vestido blanco a su alrededor. La tela no estaba tan limpia como parecía a la distancia. El dobladillo estaba sucio de tierra, y pequeños desgarros habían sido cuidadosamente remendados con puntadas casi invisibles. Tal vez soy su fantasma, venido a atormentar al pueblo que no la protegió. Thomas la estudió con cuidado. Era lo suficientemente sólida. Sus movimientos perturbaban el aire y los objetos a su alrededor de una manera que ningún fantasma podría lograr. «No creo en fantasmas, señorita Blackwood. Creo que sobreviviste al incendio y has estado viviendo aquí, escondida del pueblo que pensó que estabas muerta». Ella inclinó la cabeza ligeramente, sin confirmar ni negar su afirmación. «¿Por qué me has buscado, doctor?» «3 niños están muertos», dijo Thomas sin rodeos. «Hablaron de una mujer cantando para ellos antes de morir. Una mujer que coincide con tu descripción». Por primera vez, una emoción cruzó su rostro, un destello de lo que podría haber sido tristeza o ira, rápidamente reprimido. «¿Y crees que los maté?» «Creo que podrías saber algo sobre sus muertes. Tal vez los visitaste, les cantaste, les diste algo de beber, un té hecho con las plantas de tu jardín». Eliza, porque Thomas ahora estaba convencido de que era ella, se levantó de la silla y se dirigió a los estantes. Seleccionó un frasco con hojas secas, tomó un pellizco, las trituró entre sus dedos e inhaló su aroma. «Canto a muchos niños», dijo suavemente, «a los que están solos, a los que tienen miedo, a los que necesitan consuelo en la oscuridad. Mi voz les trae paz». «Y muerte», presionó Thomas. Ella se giró para enfrentarlo completamente, sus grandes ojos reflejando la luz de la linterna. «La muerte es solo una puerta, doctor. Algunos niños están destinados a cruzarla antes que otros». Un escalofrío recorrió la espalda de Thomas ante la tranquila convicción en su voz. «No tienes derecho a tomar esa determinación. No tienes derecho a arrebatar a estos niños de sus familias». «No los tomo», corrigió ella. «Los guío.
Hay una diferencia. Thomas señaló las botellas en sus estantes. Venenos. Tintura de dedalera para detener sus corazones mientras duermen. Elisa negó con la cabeza, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Estás equivocado, doctor. No necesito pociones ni venenos. Mi voz es suficiente. Eso no es posible, objetó Thomas. Una voz no puede matar. Ella se acercó más. Su vestido blanco parecía brillar bajo la luz de la linterna. Las notas correctas, cantadas en el tono adecuado, pueden romper un cristal. ¿Es tan difícil creer que también podrían detener un corazón? Thomas quería descartar su afirmación como locura o engaño, pero algo en su serena confianza lo hizo dudar. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué estos niños? ¿Por qué ahora, después de tantos años? La expresión de Elisa se suavizó. Ellos me llamaron, doctor, no con sus voces, sino con sus almas. Cada uno de ellos sufría de maneras que sus padres no podían ver o no querían reconocer. Isaac Henderson era golpeado por su padre cuando nadie miraba. Emma Patterson se desvanecía por una enfermedad debilitante que el médico del pueblo aún no había diagnosticado. Samuel Miller cargaba con una oscuridad en su mente que lo hacía contemplar cosas terribles, incluso a su corta edad. Thomas pensó en las familias que había entrevistado, el dolor que podría haber ocultado otras emociones, culpa, tal vez, o alivio. ¿Y Charlotte Williams? ¿Qué sufrimiento justifica atacarla? Charlotte no está sufriendo, dijo Elisa. Charlotte es especial. Puede escuchar la música del mundo de una manera que otros no pueden. Es como yo. La comprensión amaneció en Thomas. La estás preparando para que siga tus pasos. Elisa sonrió, una expresión genuina que transformó su rostro. He estado sola durante tanto tiempo, doctor. Los pequeños que guío al otro lado no pueden quedarse conmigo. Necesito a alguien con quien compartir este don, esta carga. No puedo permitir eso, dijo Thomas con firmeza. No puedo permitir que continúes tomando niños o corrompiendo a otros. Su sonrisa se desvaneció. No tienes poder para detenerme, doctor. Ninguna celda puede contener una voz. Ninguna cuerda puede colgar una melodía. Tal vez no, concedió Thomas, pero puedo exponerte. Puedo decirle al pueblo que Elisa Blackwood vive, que es responsable de la muerte de sus hijos. ¿Y quién te creería?, desafió ella. Una mujer presuntamente muerta durante 15 años, viviendo bajo una cabaña quemada, matando con una canción. Pensarían que estás tan loco como pensaban que estaba yo. Tenía razón. Thomas lo sabía. Sin pruebas, sus afirmaciones sonarían como las divagaciones de un hombre que había pasado demasiado tiempo escuchando supersticiones locales. Sin embargo, no podía simplemente irse, dejándola libre para reclamar más vidas inocentes. ¿Y si te ofreciera una alternativa?, dijo con cuidado. Una forma de usar tu don para ayudar en lugar de dañar. La curiosidad brilló en sus ojos. ¿Qué propones? Ven conmigo a Richmond. Hay un hospital allí donde a veces consulto. Pacientes con condiciones que causan gran dolor, para quienes la medicina tradicional ofrece poco alivio. Tu canto podría brindarles consuelo en sus horas finales. Por un momento, pensó que ella podría considerar su oferta. Luego rió, un sonido tan hermoso y escalofriante como imaginaba que serían sus nanas. ¿Me convertirías en un canario de mascota, cantando bajo demanda para aliviar el paso de extraños? Negó con la cabeza. Este es mi hogar, doctor. Estos bosques, estas ruinas. Los niños de Elmwood han sido mis compañeros durante años, aunque desde la distancia. No los abandonaré. Entonces no me dejas otra opción que detenerte por cualquier medio necesario. Su expresión se endureció. Deberías irte ahora, doctor. La noche envejece y tienes un largo camino de regreso al pueblo. Thomas mantuvo su posición.
No me voy, señorita Blackwood, no hasta que lleguemos a un entendimiento. Muy bien. Se movió al centro de la pequeña cámara y tomó una profunda respiración. Entonces déjame cantarte, doctor. Déjame mostrarte lo que los niños escuchan antes de viajar al otro lado. Antes de que Thomas pudiera protestar, ella comenzó a cantar. El sonido que salió de su garganta era diferente a cualquier cosa que hubiera oído antes. Puro y cristalino, pero de alguna manera cálido y frío a la vez. No contenía palabras, solo una melodía que parecía eludir sus oídos y hablar directamente a su corazón. Al principio, sintió solo una profunda paz que lo envolvía. Sus preocupaciones por Elisa, por los niños, por su propia seguridad, parecían retroceder, volviéndose distantes e insignificantes. Luego vino una agradable pesadez en sus extremidades, un ralentizamiento de sus pensamientos. Se encontró balanceándose ligeramente, sus párpados volviéndose más pesados con cada nota. Con un tremendo esfuerzo de voluntad, Thomas levantó las manos para cubrirse los oídos. El gesto ofreció poca protección contra esa voz de otro mundo, pero fue suficiente para romper el hechizo momentáneamente. Tropezó hacia atrás, derribando un estante de botellas. El vidrio se hizo añicos en el suelo de tierra compactada, liberando los aromas de varias hierbas y tinturas en el aire. El canto de Eliza vaciló mientras se movía para evitar los líquidos que se esparcían. En ese momento de distracción, Thomas se lanzó hacia adelante y agarró sus brazos, impidiéndole reanudar su canción. «Para esto», ordenó, «no morirán más niños por tu mano o tu voz». Ella luchó contra su agarre, su fuerza sorprendente para su figura delgada. «No puedes silenciarme, doctor. Mi voz es quien soy». En su forcejeo, la linterna de Thomas cayó de la mesa donde la había colocado. El aceite se derramó por el suelo, encendiéndose casi de inmediato al alcanzar las botellas rotas de tinturas a base de alcohol. Las llamas saltaron por los estantes de madera, consumiendo las hierbas secas y propagándose rápidamente en el espacio confinado. Thomas soltó a Elisa y se movió hacia la escalera. «Tenemos que salir. El fuego». Pero Elisa no hizo ningún movimiento para seguirlo. En cambio, permaneció entre las llamas crecientes, su vestido blanco ondeando a su alrededor, una extraña sonrisa en su rostro. «El fuego me tomó una vez antes, doctor». O eso pensaron. Tal vez esta vez lo consiga. «No seas estúpida», tosió Thomas, el humo ya espesándose en la cámara subterránea. «Ven conmigo». Ella negó con la cabeza. «Vete, doctor. Cuéntales la historia que desees, que el fantasma de Elisa Blackwood ronda estos bosques, que una mujer loca vivía bajo las ruinas, o simplemente que el misterio permanece sin resolver. Me da igual». El fuego se propagaba más rápido ahora, el calor volviéndose insoportable. Thomas hizo un último intento por alcanzarla, pero las llamas lo obligaron a retroceder. Sin otra opción, escaló la escalera y emergió al aire fresco de la noche, jadeando y tosiendo. Desde abajo, la voz de Elisa se alzó nuevamente en una canción. No era la nana mortal que había comenzado antes, sino algo diferente, una melodía de despedida, de aceptación, tal vez incluso de paz. Thomas observó con horror cómo el humo salía del hueco. Sin embargo, su voz continuó, fuerte y clara, hasta que las vigas que sostenían la cámara subterránea se dieron con un terrible estruendo. El colapso silenció su canción al fin. Al amanecer, hombres del pueblo llegaron, atraídos por el resplandor del fuego visible entre los árboles. Ayudaron a Thomas a extinguir las llamas restantes y excavar las ruinas. Entre las cenizas y los escombros encontraron restos humanos, huesos carbonizados más allá del reconocimiento. «Parece que el fantasma de Eliza Blackwood finalmente puede descansar», dijo el reverendo Porter solemnemente mientras cubrían los restos con una sábana. Thomas no lo corrigió. La verdad, o lo que él creía que era la verdad, era demasiado fantástica, demasiado aterradora para compartirla.
Era mejor dejar que el pueblo creyera en fantasmas que saber que una mujer con un poder imposible había vivido entre ellos durante años, tomando a sus hijos cuando lo consideraba necesario. En las semanas siguientes, ningún niño más reportó haber oído cantos en la noche. Nadie más dejó de despertar de su sueño. El pueblo gradualmente regresó a sus ritmos normales, la tragedia desvaneciéndose en la memoria y luego en la leyenda. Una historia para contar alrededor del fuego en noches oscuras de invierno. Thomas permaneció en Elmwood más tiempo del que había planeado, monitoreando a Charlotte Williams por cualquier signo de que la influencia de Eliza persistiera. La niña parecía normal en todos los aspectos, aunque a veces la sorprendía tarareando melodías que decía no recordar haber aprendido. Antes de partir hacia Richmond, Thomas visitó el cementerio del pueblo. En un rincón alejado, separado de las filas ordenadas de parcelas familiares, estaba una sencilla lápida con el nombre de Eliza Blackwood y la fecha del incendio original. Alguien, sospechaba Thomas que era la señora Holloway, había colocado flores silvestres en la tumba. Mientras estaba en contemplación, una suave brisa agitó las hojas de los árboles cercanos, creando un susurro que casi parecía una melodía. Por un momento Thomas pensó que escuchaba la voz de una mujer llevada por el viento, cantando una nana para niños que nunca despertarían. Luego, la brisa se desvaneció, y solo quedó el silencio en el cementerio de Elmwood, un silencio que permanecería intacto por la canción de Eliza Blackwood, para siempre. O eso esperaba Thomas. Mientras el tren se alejaba de la estación de Elmwood, llevándolo de regreso al mundo racional de la sociedad y la ciencia médica de Richmond, Thomas abrió su diario para registrar sus pensamientos finales sobre el caso. Tras un momento de duda, escribió simplemente: algunos misterios tal vez sea mejor dejarlos sin resolver. Algunos poderes mejor dejarlos sin explicar. La voz humana puede calmar, inspirar y mandar, pero en el caso de Eliza Blackwood, también podía destruir. Que sus nanas nunca más alcancen los oídos de los niños dormidos. Cerró el diario, lo guardó en su bolsa y volvió su mirada al paisaje que pasaba. Los bosques alrededor de Elmwood se desvanecían en la distancia, llevándose sus secretos con ellos. Sin embargo, Thomas sabía que por el resto de sus días abordaría la noche con una nueva cautela, esforzándose por escuchar si, bajo los sonidos ordinarios de la oscuridad, acechaba el tenue eco de una nana mortal. Adiós.